pensé que le había subido para ustedes y no lo subí. Entonces ya ahorita subo el formato, regáleme, apenas termine la clase, regáleme en 2 minutos, lo subo y ustedes lo pueden descargar para que vean qué tienen que hacer. Dígame. Profesor, mi compañera Carmen Portillo sí está conectada, de hecho está escribiendo al chat, o yo, para que sepa, es que está como con problemas del micrófono. Vale, listo, gracias, eres muy amable. Ok. Listo, Carmen. Ok, entonces ya con base en eso, ahí están las instrucciones. Ahorita les subo el formato y la sentencia, ustedes la pueden descargar de su módulo 4 de Canvas. Ahí está publicada. O sea, solamente tienen que descargarla y leerla, ¿vale? Ok. Sigamos con nuestro tema. Nosotros estábamos en que las clasificación de los contratos o de los negocios en unilaterales y bilaterales. Ya estábamos leyendo pues ciertos artículos que nos muestran las características de un contrato bilateral y un contrato unilateral, y habíamos hablado del mandato, que en esencia el contrato de mandato es bilateral, es unilateral. Sin embargo, pues el mismo código nos permite establecer también es bilateral. Que me hicieron mi código. Permítame un segundo que me cogieron el código. Vale, pues ahí no vamos a seguir con esta lectura, pues teniendo en cuenta que el día lunes no tuvimos clase y eventualmente fueron 2 horas que perdimos en nuestra capacitación. Entonces, quienes quieran seguir la lectura, pues simplemente se acercan a la diapositiva y leen aquí los artículos que están ahí plasmados. Hay una doctrina que establece que existen ciertos contratos bilaterales que son imperfectos. Y les dicen imperfectos y bilaterales imperfectos en el sentido es que les señalan que inicialmente nacieron como contratos unilaterales y posteriormente se generaron prestaciones para los dos extremos durante la ejecución o posteriormente a la ejecución. Entonces, frente a esta situación, pues existe mucha crítica en el sentido de que es que yo no puedo transformar un contrato unilateral a bilateral. Simplemente se presentaron situaciones ajenas a la voluntad inicial de los contratantes, que no que lo convirtió, sino que generó unas obligaciones. Por ejemplo, en el caso del contrato de depósito, en el cual por alguna circunstancia, un descuido, por alguna circunstancia, el depositante generó algún perjuicio para el depositario o viceversa. Entonces, no es muy acogida esta teoría de los contratos bilaterales imperfectos. Sin embargo, otro de los argumentos que dicen es que yo no puedo decir que fue porque los contratantes no previeron esa situación. Si no la previeron fue porque no tuvieron ese principio de sagacidad y advirtieron las posibles consecuencias de ese negocio que estaban celebrando. Entonces, no es que haya sido unilateral desde el principio, lo que pasa es que siempre fue bilateral, pero los contratantes omitieron ciertas circunstancias y las desconocieron, más bien desconocieron ciertas circunstancias. Entonces, no puede haber una transformación en ese sentido. Pues esas son las críticas que se dan. Sin embargo, si nosotros analizamos, muchas veces contratos que son inicialmente bilaterales pueden ser unilaterales porque alguno de los extremos renuncia a sus prestaciones. Pero si nos vamos más al fondo de esa situación, una renuncia a las prestaciones no es no es modificar el contrato, es ajustarlo a la realidad de los contratantes. Entonces, el bilateral, que inicialmente tenía dos prestaciones recíprocas, y si uno de los dos renuncia y el otro acepta la renuncia de esas prestaciones, pues es que desde el principio se generó como una unilateralidad en la obligación. Lo que pasa es que inicialmente miraron otras opciones para la ejecución de ese contrato. Esto es más como por de análisis para que lo tengan en cuenta frente a esa situación. Ahora bien,
¿Qué características tienen los contratos bilaterales? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, una de las primeras condiciones que se presentan con los contratos bilaterales es que todas las obligaciones surgen en el mismo instante del perfeccionamiento del contrato, ¿sí? ¿Cuándo se perfecciona un contrato bilateral? Cuando las dos voluntades, esas voluntades privadas, se conjugan en una sola y se crea esa voluntad negocial, esa voluntad contractual, y se da el consentimiento, ¿sí? Eso en caso de los contratos consensuales. Ahora bien, frente a los contratos que tienen ciertas formalidades, pues esas obligaciones se da con el cumplimiento de esas solemnidades que la misma ley establece. Entonces tenemos que entender qué contratos tienen solemnidades y qué contratos no tienen solemnidades para determinar el momento en que se perfeccionan o en el momento en que surgen las obligaciones. Ahora bien, dirán, no, pero es que yo puedo establecer obligaciones futuras durante la ejecución del contrato. Sí, es totalmente válido porque se da una modificación del contrato, pero como lo estoy diciendo, es una modificación de la obligación, no es la creación nueva de una obligación, así se pareciera, ¿sí? Es que vamos a establecer una nueva obligación dentro del contrato que antes ya no existía, o sea, si va a salir de la nada. Bueno, si va a salir de la nada, nosotros vamos a mirar cuál era la obligación original y se van a dar cuenta que en todo caso siempre va a ser una modificación a ese pacto o esas obligaciones que surgieron desde el primer inicio. Entonces, por eso es que se dice que todas salen es en el momento del perfeccionamiento del negocio jurídico. Esto es más para análisis, pero en la práctica, como es en un instante, no tiene mucha trascendencia y no es por demeritar esta situación, sino que yo les estoy planteando es cómo es que se analiza la situación de la creación o el perfeccionamiento del contrato y para que ustedes lo diferencien en el momento en que se modifica esas obligaciones. Entonces, en últimas, lo que se adiciona posteriormente a ese perfeccionamiento son parte de las mismas obligaciones iniciales, así parecieran que fueran nuevas. Lo que en realidad se hace es una modificación de las obligaciones que inicialmente se pactaron. Ahora bien, otra de las características y que ustedes tienen que tener muy en cuenta, y es que esa es la sentencia que este tema lo van a entender muchísimo más con la sentencia que ustedes van a analizar en el formato de análisis jurisprudencial que yo les coloco. Entonces, se las voy a plantear para que ustedes la lean claramente, ¿no? Para que la entiendan. Pues, de todas maneras, en la siguiente clase, o sea, en la clase que ustedes entregan ese análisis, vamos a hacer un pequeño recuento sobre esa sentencia para aclarar esas dudas. Sin embargo, créanme que la sentencia es muy, muy clara. Incluso encontré otras nuevas sobre esa, pero me pareció que esta era el suficiente claridad y no tan extensa para que ustedes la comprendieran. Entonces, yo les he venido diciendo durante estas clases que el fin del contrato y la intención de los contratantes, de los negociantes, es que se cumpla esa necesidad por satisfacer. O sea, siempre ustedes tienen que meter en el objetivo es que al obrar con buena fe los extremos negociales, el objetivo final siempre es el cumplimiento. El incumplimiento o el cumplimiento defectuoso del negocio jurídico es la excepción. La regla del negocio jurídico siempre es el cumplimiento y por eso es que los jueces procuran buscar el cumplimiento de las prestaciones. Así los extremos cuando vayan a un negocio busquen la rescisión del contrato. Inicialmente, pues es que esa es la intención del abogado, que me rescindan el contrato para que me paguen, pero muchas veces es más gravoso para su cliente que le rescindan el contrato a que se lo cumpla. Y tienen que analizar esa circunstancia. Primero, la gravedad del cumplimiento forzado o finalmente la rescisión del contrato. Entonces, cuando bajo la regla del pacta sunt servanda, que si yo me obligo, debo cumplir mi obligación, es una ley. O sea, cuando nosotros hablamos de ley, dice que es de obligatorio cumplimiento. O sea, vámonos hasta la definición más amplia de ley. Cuando a mí me hablan de una ley, significa que yo debo cumplirla. El contrato es una ley.
Las obligaciones pactadas dentro del contrato son una ley. Entonces, usted siempre debe tender a cumplir sus obligaciones, así el otro extremo no las cumple, o por lo menos allanarse, buscar la forma de cumplirlas, así el otro no las cumple. ¿Por qué? Porque es que si usted no cumple su obligación en una eventual situación de demanda, a usted le pueden excepcionar formular la excepción de contrato no cumplido contenida en el artículo 1609. Entonces, ¿quién me ayuda con el artículo 1609? Marlene Tatis, artículo 1609. Sí, doña Lourdes. Vale. Usted ya se va a dar cuenta que a usted la voy a llevar cortica, Marlene. Yo necesito que usted este semestre pase la asignatura como sea. Así es, doctor. Ok, Marlene, 1609. Rápido, Marlene. Ya. Que se nos acaba. En los contratos bilaterales. ¿Me escucha, don? Sí, señor. En los contratos bilaterales, ninguno de los contratantes están en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte o no se allana a cumplirlo en forma y tiempo debidos. Exacto. Entonces, señor, yo no me encuentro en mora de mis prestaciones si usted no cumple. Entonces, si usted me demanda y no acredita el cumplimiento de sus obligaciones, pues usted no me puede exigir el cumplimiento de las mías. Incluso así dentro del contrato se establezca quién debe cumplir la obligación. Les voy a poner esta pregunta, a ver quién me la formula. Esto es como la paradoja del huevo y la gallina. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Es una situación que al parecer ya descubrieron, pero pues hasta ahora yo no he encontrado una definición. Entonces, digamos en un contrato de compraventa que es de carácter bilateral, se existen dos obligaciones, la entregar la cosa, es decir, la cosa vendida, sea lo que sea, y quien compra, pues entregar el precio de la venta. Si en el contrato de compraventa no se establece quién debe cumplir la primera obligación, es decir, se dejó en blanco esa situación, que es algo que no debería pasar así, pero pues este abogado que redactó el contrato no sabía esa situación. ¿Ustedes quién cree que tiene que cumplir primero la obligación? ¿El que entrega la cosa o el que entrega el dinero? Doctor, yo creería que el orden en que se entreguen los bienes, el orden en que se entregue lo que se había pactado entre las partes no tiene importancia siempre y cuando todo se lleve a cabo dentro de un debido tiempo. Por ejemplo, a mí me entrega primero y ya se entrega. Andrés, muy bien esa respuesta, pero vuelvo y les repito, en el contrato no se pactó quién tiene que ir a cumplir primero. Entonces, digamos, usted y yo suscribimos ese contrato de compraventa de lo que sea, de una cosa. Yo pacté venderle y usted comprar. Entonces, pactamos un plazo y un tiempo, y llegó ese plazo y ese tiempo, y usted está esperando que yo le entregue la cosa, y yo estoy esperando que usted me entregue el dinero. ¿Quién debe actuar primero? O sea, El problema es la intención de entregarlo, siempre y cuando la intención esté dentro de la buena fe. Porque si yo voy a decir, no, se pasó el plazo y no, te entrego eso mañana y se lo entrego mañana, no puede ser porque puede tener sanciones y eso. O sea, usted dice que primero debe actuar el que tiene en su poder la cosa para transferir del dominio, ¿cierto? Claro. Ok, digamos eso. ¿No? O sea, primero, para mi parecer, primero tiene que ser, o sea, cualquiera de los dos puede hacerlo, pero para mi parecer tendría que ser primero, si es un bien, primero tendría que ser el que lo compra. O sea, la plata tiene que ser primero porque si no hay plata. Yo primero entrego la plata y luego recibo el bien. Claro. Ok, perfecto. Pero si hay otra persona que piensen que primero debe recibir el bien para yo entregar la plata. Ahí sería que los dos entreguen las cosas al mismo tiempo. Pero ¿cómo se puede hacer al mismo tiempo si de pronto es un bien inmueble y se pactó en un lugar diferente al que usted tiene el bien?
O bueno, Ay, no pues nos eso sí metamos con bienes inmuebles, no nos metamos con bienes inmuebles. Usted tiene un carro, o yo tengo un carro y lo tengo en mi garaje y nos encontramos en el Juan Valdez de Alamedas o del Buenavista. Entonces, si usted dice, no, es que tiene que ser al tiempo, yo como le entrego al tiempo en el Juan Valdez un carro y lo meto al Juan Valdez. O No tiene bueno, que ser precisamente el carro. Pues usted, si es usted puede decir, un bueno, bien bajo la teoría Longamano, bajo la teoría Longamano, entonces usted me entrega la llave, ¿sí o no? la llave, y como es un bien mueble, o sea, un bien mueble, yo puedo firmarle una promesa de compraventa que no necesitas elevar la escritura pública ni nada. Si yo entrego su papel y usted me entrega mi plata, ya se hizo. Voy por mi carro y usted lleva su plata. ¿Quién entrega primero quién? ¿Quién entrega primero quién? ¿Los dos al mismo tiempo estiran la mano? Doctor, la plata, si yo firmo el papel, coge tu papel y yo cojo mi plata y ya. Exacto, o sea, sí, yo sé, o sea, esta es una pregunta bastante, digamos, entre comillas, ridícula, en el sentido de que yo les estoy poniendo unas situaciones pues, raras, ¿no? Porque muchas veces ya la misma costumbre ha establecido que primero se entrega la plata y luego el bien, pero es una costumbre. Pero si hay una persona extranjera que no conozca esa costumbre, eventualmente primero va a pedir el bien para que él entregue la plata. Entonces, ahí empiezan los conflictos, porque es que no hay claridad en las prestaciones. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que si no se establece esa situación y se genera un conflicto en que quién debe cumplir primero la obligación, la norma nos dice, señor, es que no importa quién lo debe cumplir, lo importante es que usted la cumpla. Porque es que si usted no cumple lo que usted se obligó, usted está fallando a esa promesa de ley. Así el otro no cumple. Si el otro no cumple, pues usted después tendrá los mecanismos para hacer para buscar la restitución de esos bienes que usted entregó o la restitución pues sí, de ese dinero que también entregó, si la otra parte no cumplió, pero es que usted me tiene que acreditar que usted sí cumplió la obligación. Si usted en un proceso judicial no me acredita el cumplimiento de esa obligación, o por lo menos la intención que tuvo de cumplirla, pero que no se pudo perfeccionar por el no deseo del otro, usted no me puede alegar una indemnización, una terminación del contrato. ¿Por qué? Porque es que usted también incumplió. Entonces hay un mutuo disenso tácito, ahí ya de una vez les estoy diciendo la palabra, hay un mutuo disenso tácito, hay una manifestación de los dos de no querer cumplir con sus obligaciones. Y eso lo van a entender mucho más fácil con la sentencia que ustedes van a leer. Ahora bien, ¿quién alega la excepción de contrato no cumplido? Pues con quien contesta la demanda. Yo, Daniel, soy el demandante. Soy la parte demandante, ahí sí podemos hablar de parte porque estamos en un conflicto, alegándole al señor juez, es que solicito que el otro cumpla su obligación y me indemnice por ese incumplimiento que generó de la obligación, de tal obligación en tal día y en tal fecha. Cuando el demandado recibe la demanda y advierte que el otro tampoco no ha cumplido, pues presenta la excepción de contrato y no cumplido y dice, señor, es que ese otro extremo a mí no me puede exigir el cumplimiento porque él también está en mora de su cumplimiento. Aquí lo que hubo no fue una manifestación de resiliar el contrato de mutuo. Entonces, pues aquí no hay lugar a indemnizaciones y lo que hay lugar es a eventualmente las restituciones mutuas de la cosa entregada. Y eso es lo que se plantea en la excepción de contrato no cumplido. Doctor, eso sería entonces una causal de nulidad del contrato. No, eso es diferente. Las causales de nulidad es cuando el contrato viene viciado y tiene un defecto, pero en las causales, cuando se plantea la excepción de contrato no cumplido, usted cumple las características del contrato, o sea, el contrato nació completamente a la vida de forma normal y de forma eficiente y eficaz, existió el negocio jurídico como tal, salió a la vida, en las nulidades viene con un defecto. Y ese defecto es el que genera o la nulidad relativa o la nulidad absoluta. Y eso lo vamos a entender más adelante, pero no lo puede confundir
con nulidad frente a la excepción de contrato no cumplido. Vuelvo y digo, en la excepción de contrato no cumplido, usted y yo celebramos un contrato válido, con causa, objeto lícito, consentimiento y capacidad. Cumplimos todas las condiciones para que se haga el negocio jurídico. Pero se presentaron ciertas circunstancias en las cuales alguno de los dos está incumpliendo, e más, incumplió. Y alega que él está incumpliendo porque el otro extremo no cumplió. Entonces demanda su cumplimiento y la indemnización de perjuicios. Eso es la demanda, es decir, yo formulo demanda alegando el cumplimiento del contrato y la indemnización de perjuicios o la resiliación del contrato, la rescisión del contrato. Quien contesta la demanda contesta lo siguiente: señor juez, yo le formulo la excepción de contrato no cumplido porque es que él no me puede alegar un incumplimiento de mi parte si él tampoco ha cumplido. Mire, no aporta ninguna prueba en donde muestre su cumplimiento. Entonces lo que aquí se dio fue un mutuo disenso tácito, por lo tanto no hay lugar a indemnización y lo que hay lugar es a la restitución de prestaciones, si en algún momento se dieron. ¿Qué da la consecuencia? Que es que el juez da por terminado, o más bien saca de la vida, extingue ese negocio jurídico y hace como si nunca se hubiera celebrado entre usted y yo. Es como imagínese aquí, para que ustedes me den una idea, que el juez tiene en su poder la capacidad de borrar ese episodio de su vida en el cual usted contrató conmigo. O sea, pero lo borra jurídicamente porque no puede borrar ese encuentro. No tiene ley, pero elimina del mundo jurídico ese negocio jurídico que usted y yo hicimos y lo desaparece y ordena la devolución de las restituciones, pues con las consecuencias que haya lugar a eso. Vuelvo y digo, cuando lean la sentencia ustedes la van a entender muchísimo mejor. En este caso, si usted cumplió su obligación y el otro no cumplió, no es que pierda lo que usted aportó, lo que usted dio. Cuando se lleva este asunto a un proceso, simplemente el juez lo que hace es restituirles esas prestaciones, pues con los beneficios y con las pérdidas de poder adquisitivo que se tuvo frente al asunto, ¿no? Porque es que usted no puede decir que los 1,000 pesos de hace 10 años o los 100,000 pesos de hace 10 años son los mismos 100,000 pesos de ahora. Entonces hace unos ajustes de valor, una indexación que se llama, o eventualmente si fue un préstamo o un pago de intereses de acuerdo al tipo de figura contractual que se haya llevado, y lo que hace es satisfacer ese inconformismo suyo por el cumplimiento de su obligación. O está bien, no fue dinero, usted entregó la cosa, entonces lo que ordena el juez es restituir la cosa, y si la cosa desapareció, el juez ordena compensar en valor esa cosa o entregar una igual valor o iguales función. Entonces, a eso se refiere con la restitución. Y además, si se presentaron algunos perjuicios por la inejecución o la ejecución defectuosa, la inejecución de ese contrato, pues eventualmente habrá una indemnización de perjuicios siempre y cuando esté probado entre el proceso que se dieron esos perjuicios. Si usted no demuestra la existencia de perjuicios, así usted los alegue, así usted los pida, si usted llore, usted apele, si usted no demuestra los perjuicios, el juez no se los va a dar. Por eso es que es tan importante que ustedes cuando formulen un contrato, cuando redacten un contrato, ustedes establezcan ese indemnización de perjuicios de manera anticipada. ¿Y cómo se hace? Con las cláusulas de penalización por incumplimiento. Entonces, lo que sirve estas cláusulas de penalización es que usted ya no tenga que tasar el perjuicio. Y usted, de mutuo acuerdo con su extremo negocial, ya dijeron, hombre, para nosotros un perjuicio vale a 10 millones de pesos, por lo importante. No importa cuál sea el perjuicio, siempre vale a 10 millones de pesos. Entonces, yo ya no pongo al juez en la tarea de analizar si yo demostré los perjuicios. Simplemente le muestro el incumplimiento y que ya quedó tasado el perjuicio de mutuo acuerdo por los extremos. Y el juez no puede desconocer esa figura. Entonces, cuando veamos la parte de la estructura del contrato, es decir, cómo está conformado el contrato internamente, vamos a ver lo de las cláusulas. Entonces, las cláusulas son muy importantes. O sea, es que redactar un contrato no es solamente decir yo vendo y yo compro. En el redactar del contrato tienen que ustedes establecer
la voluntad clara de sus clientes y las posibles deficiencias que se presenten en la ejecución de ese contrato, y en el mismo contrato tienen que establecer cómo van a solventar esas deficiencias. Yo les digo a mis estudiantes siempre cuando llego a esta parte que la mentalidad del abogado de conflicto está tratando de desaparecer, o por lo menos nosotros los abogados de una generación hacia acá, de mi generación, digámoslo así, buscamos ser unos abogados que le evitemos el pleito al cliente, porque es que el cliente no quiere estar en conflicto, él quiere llevar su vida de mariposas, de felicidad, de paseo y de todo, y generarle un contrato donde le den conflictos, a usted lo tilda como primero como mal abogado, y segundo, le genera un gasto adicional al cliente. Y pero bueno, para eso estamos los abogados, para arreglar conflictos. Sí, pero también estamos es para evitarlos y evitarles esos dolores de cabeza a nuestros clientes. Entonces, las cláusulas, cuando ustedes redacten un contrato, tienen que andar mentalizados en eso, en la formulación correcta del clausulado, porque posteriormente va a ser un dolor de cabeza. Y además es que a usted no le va a dar certeza de que si a usted le incumple en el contrato, su cliente inmediatamente salga a buscarlo, a decirle arrégleme, porque es que, hombre, ese abogado me hizo un contrato tan malo que miro lo que me pasó, más bien voy a buscar un abogado que me arregle esa situación y me salga de ese conflicto. Ahora bien, tienen que tener en cuenta que en los contratos unilaterales también se da la acción resolutoria del contrato, conforme a las características del contrato, es decir, esta clase no es de derecho especial de contratos, y si todo sale bien el siguiente semestre nos encontramos en contrato 2 y cuando hablemos del contrato de donación pues vemos las características. Entonces, en esos casos también quien está obligado a ciertas prestaciones o por algunas circunstancias incumple lo que le corresponde y el deber de que se le obliga en el contrato de donación, pues podrá dar lugar a la rescisión del contrato, a la acción resolutoria de este contrato, con la restitución la restitución de las prestaciones, es decir, lo que haya entregado, y eventualmente una indemnización de perjuicios. Entonces, no entro más en detalles porque cuando lean la sentencia ustedes ya están en capacidad de entender esos términos sobre el mutuo disenso. Ahora bien, no lo coloqué, y hasta ahora caigo en cuenta, no lo coloqué en la sentencia, en el análisis de jurisprudencia, las palabras desconocidas, pues porque ustedes ya están en séptimo semestre. Digamos que eso se coloca es básicamente para los estudiantes de hasta cuarto semestre que hasta ahora están conociendo el derecho. Entonces, no obstante, si ustedes no conocen la palabra, pues traigan la colación a ver si entre todos la clarificamos, o eventualmente ustedes búsquenla en un diccionario jurídico o en un diccionario normal, pero que tenga que ver con derecho, ¿no? Porque muchas palabras significan varias cosas en diferentes ramas, entonces para que no den el significado y el contexto errado. Ahora bien, frente a los contratos bilaterales también tienen que tener en cuenta que se aplica la teoría del riesgo frente a la mora del deudor. ¿Qué significa esto? ¿Quién me ayuda con el 1608, por favor? Bueno, voy a llamar para ver quién está atento. Démosle la oportunidad a alguien que casi no hacía. Vamos con Jesús López, Jesús Manuel López, por favor. El artículo 1608. Sí, espera un momento ya. Acuérdense, chicos, todos tienen que tener el código a la mano en mi clase. Si no lo tienen en físico, búsquenlo en internet para que yo cuando pregunte ustedes se voten, así como hacen presencialmente, se le voten al docente para leer el código. Dale, Jesús Manuel, 1608. Mora de deudor. El deudor está en mora cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado. Espérate, pero leámoslo bien. En casos especiales,
Jesús Manuel, leámoslo bien, dice, el deudor está en mora primero, porque es que aquí hay varias situaciones en donde el deudor está en mora, ¿vale? ¿Quién es el deudor? Jesús Manuel, empecemos por ahí. El deudor está en mora primero cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora. Segundo, cuando la cosa no ha podido ser dada, ejecutada, sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla. Tercero, en los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor. Okay. La mora es la tardanza del cumplimiento de las obligaciones, ¿cierto? Entonces, la mora, cuando hablamos de nosotros de la teoría del riesgo, la mora es importante para determinar si hay lugar a eximir al deudor de las obligaciones o por el contrario, si él fue el responsable del incumplimiento. Porque es que muchas veces cuando nosotros nos encontramos en los procesos judiciales, los abogados que contestan la demanda dicen, hombre, es que el demandado no cumplió, no porque no quisiera, sino porque se le imposibilitó. Entonces ese es uno de los principales argumentos. No, la imposibilidad de cumplir la obligación. Pero si nosotros miramos el contexto de la demanda, advertimos que es que sí, es cierto, se le imposibilitó el incumplimiento por ciertos factores, pero tenemos que mirar si, a pesar de que sean esos factores naturales no atribuibles al deudor, él mismo fue el que se puso en esa situación de incumplimiento. ¿A qué voy? Eventualmente, las personas establecen una fecha y una hora para entregar, para finiquitar su negocio jurídico, ¿sí? Para cumplir su obligación. Resulta que muchas veces se presentan circunstancias totalmente ajenas a los contratantes que le impiden realmente cumplir la obligación. Como por ejemplo, el que tenía que entregar este fin de semana la carga en Bogotá viniendo del llano. Pues el hombre salió desde su lugar, desde donde tenía que, despachó el elemento desde donde tenía que despacharlo, y en el camino hubo un derrumbe, y él quedó atorado en la mitad del derrumbe, y él estaba obligado a entregar esa mercancía en un plazo y en un tiempo estipulado. Teniendo en cuenta que el derrumbe no es cosa atribuida a él, pues se le exime de responsabilidad y se le exime del eventual incumplimiento del contrato porque no fue su culpa. Él venía a la hora indicada para hacer la entrega en el momento indicado, en el lugar indicado, pero se presentó una circunstancia que le impide. Él no puede pasar por encima del derrumbe porque eventualmente se generaría un detrimento en su patrimonio o incluso la muerte. Pero es que hay circunstancias en las cuales un hecho natural, si bien es cierto, no fue producido por el hombre, el incumplimiento sí se le atribuye al hombre. Ya que voy. Vamos al mismo caso. El señor que tenía que entregar la carga que iba de Villavicencio a Bogotá, en la ciudad de Bogotá, este fin de semana. Resultó que el señor, creyendo que podía entregarla, o sea, quiso quedarse un día más en la ciudad de Villavicencio, arrancó de manera tardía en su cronograma normal de actividades para hacer las entregas. Entonces, para llegar a Villavicencio, a Bogotá, uno se puede tirar, digamos, 12 horas en un buen camino. Él dijo, no, yo como soy un experto, yo lo entrego en 6 horas. Entonces, según la planilla, él estaba acostumbrado a salir a las 12 de mediodía para entregarla a la medianoche de ese mismo día. Resultó que no salió a las 12, sino salió a las 6 de la tarde. Entonces, iba en el camino de manera normal, iba tranquilo, iba cumpliendo y eventualmente habría podido estar llegando a las 12 de la noche para entregar la carga. Resulta que cuando salió a las 6 de la tarde, más adelante se generó el derrumbe.
Es una circunstancia totalmente ajena a él, ¿sí? Pero si llegamos a demostrar que si él hubiese salido a tiempo de ese lugar, es decir, a las 12 del mediodía, habría librado ese derrumbe, él habría cumplido. Y él no se puede excusar, es que yo iba en cumplimiento y se derrumbó, entonces es una causa extraña. Entonces, todas esas circunstancias generan la mora. Entonces, uno de abogado en estas circunstancias tiene que hilar muy pequeño en eso, solamente en esos asuntos, no en todos, ¿no? Hay momentos en que el abogado no tiene que ser tan preciso, pero hay otros en los que sí, mostrar de verdad la culpa. Entonces, señor conductor, es que usted si hubiera salido a las 12, a las 6 de la tarde, cuando se produjo el derrumbe, usted ya lo habría sorteado, porque según digamos, un histórico del recorrido, a esa hora, del momento de salida donde se produjo el derrumbe, solo son 3 horas. Y usted se retardó 6 horas en el cumplimiento de su obligación. Entonces, esas circunstancias son las que eventualmente o eximen o generan responsabilidad del deudor. Y es que aquí lo establece el 1608 según lo leyó nuestro compañero Jesús en el numeral primero, cuando no ha cumplido la obligación del término estipulado. Entonces, esas circunstancias las tienen que tener en cuenta en el momento en que ustedes aplican la teoría del riesgo. Ahora bien, en la misma estructura del contrato también se establecen unas cláusulas que se llaman cláusulas de riesgo, en donde alguno de los contratantes asume cierta responsabilidad frente a la ejecución del contrato, es decir, se distribuyen las cargas del riesgo, porque en todo negocio jurídico hay un riesgo, y hay un riesgo de incumplimiento. Eventualmente se puede establecer que ellos previeron que hubo derrumbes, teniendo en cuenta que es normal que en la vía ya no haya derrumbes. Entonces se distribuyeron el riesgo y le dije, mire, si yo salgo correctamente de mi punto y cuando voy en el punto hay un derrumbe que me impide generar el cumplimiento, usted no me va a imponer ninguna sanción, sino me va a permitir buscar el medio para cumplírselo fuera del tiempo y sin ninguna contraprestación adicional. Entonces, aquí se distribuyeron en el riesgo en que el transportador asume un costo adicional para cumplirlo en el momento y la forma en que él puede hacerlo, y el otro renuncia también a aquellos gastos adicionales que pudo haber incurrido por ese cumplimiento tardío de esa obligación. Entonces, las cláusulas de riesgo sirven para distribuir el riesgo y para establecer también incluso mejorar la calidad de percepción si existe una mora o no del deudor, y para eximir de responsabilidades a quien se encuentre en incumplimiento. Pero esto es voluntario, ¿no? Esto no es impuesto. Listo. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, señor. Ok. Estoy tratando de hablar muy pasito y suave porque tengo una molestia en la garganta que ya llevo 2 semanas así. Debe ser porque hablaba muy duro. Entonces, si de pronto no escuchan algo, me dicen y yo vuelvo a repetir, ¿vale? Pero es por esa circunstancia. No es que yo hable suave, sino que me está molestando. Vale. ¿Tiene alguna pregunta con el fin de seguir con el siguiente tema? ¿No? Bueno. La segunda clasificación que nos trae nuestro Código Civil es sobre los contratos gratuitos y onerosos. Entonces, a ver, código en mano. Ángela Cordero. Ángela María Cordero, por favor ayúdenos con el artículo 1497 del Código Civil. Ángela la una, Ángela las dos y Ángela se fue. Estoy escuchando. Ya apareció Ángela. Profe. Ángela. Sí, señora. ¿Me puede repetir, por favor? Ángela, mire, si ustedes siguen así en esa situación, y no estoy hablando por Ángela, sino por todos,
créame que les voy a obligar a hacer la clase con video. A mí no me gusta eso porque no. Yo creo que ustedes son responsables, pero si siguen en esa situación de que no contestan las preguntas cuando yo se las hago, los hago conectar, y el que no se conecte no falla. Así de sencillo. Ángela, artículo 1497. Bueno, Ángela no está pendiente, entonces se va con falla, así de sencillo. Es que uno no tiene que entrar a discutir. Ok, nos vamos con Elizabeth Tirado. Elizabeth, por favor, artículo 1497. Artículo 1497. Contrato gratuito y oneroso. El contrato es gratuito o de licencia cuando solo tiene posibilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen, y oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. Ok, para nosotros entender este tipo de contrato tenemos que mirar es el patrimonio, es decir, si se nos disminuye o acrecenta nuestro patrimonio. Básicamente en los contratos gratuitos y onerosos se viste, no es la técnica del contrato, sino el valor de las prestaciones. Si solamente uno de los extremos negociables fue quien generó una pérdida en su patrimonio, pero una pérdida voluntaria, no hablemos de pérdida, una disminución en su patrimonio, se entenderá que este es gratuito. Pero si en los dos se genera un intercambio, una modificación en su patrimonio, en los dos extremos negociables, podemos mirar que es oneroso. Es decir, se habla de contraprestaciones o de prestaciones mutuas, pero en los contratos bilaterales, como yo siempre les había dicho, siempre uno de los dos extremos va a tener mejor ganancia que otro. O sea, aquí la reciprocidad no lo debemos mirar desde el punto de vista del dinero que se consigue, sino de la satisfacción de la necesidad. En el gratuito, pues simplemente una de las personas queda obligada, se le disminuye su patrimonio, y el otro extremo, sin tener ninguna obligación que cumplir, se le incrementa. En cambio, en el oneroso, pues los dos extremos, sus dos patrimonios, se ven alterados inicialmente en una disminución y luego en un incremento. Entonces, podemos decir que el gratuito, cuando solo tiene una utilidad, uno de los extremos. Entonces, ¿quién resulta con utilidad en uno de los extremos gratuitos? Pues quien recibe la cosa de manera gratuita. Y en el oneroso se genera una utilidad en los dos extremos del contrato del negocio jurídico. Como les venía diciendo, esta clasificación es meramente económica, ¿sí? Más que jurídica. Entonces se mide esa parte o desde ese extremo económico para determinar si es gratuito o si es oneroso. Por regla, o sea, la generalidad es que el contrato unilateral, que estábamos inicialmente clasificando entre unilaterales y bilaterales, generalmente el contrato unilateral es gratuito, ¿sí? Sin embargo, hay ciertos contratos o negocios jurídicos unilaterales que son onerosos. Este es el caso de los préstamos con interés. Es decir, yo presto un dinero. Cuando yo presto un dinero, uno dice, no, es que el dinero es de la persona que me lo prestó. No. Si ustedes se acuerdan de sus clases de bienes, cuando hay un préstamo de dinero, lo que hay realmente es una transferencia del dominio del bien. Cuando ustedes cumplen la obligación de pagar ese dinero, hay una nueva transferencia, porque va a salir de su patrimonio ese dinero y se lo va a entregar el dominio, es decir, el dinero como tal a quien se lo prestó. Entonces se vuelve a dar una transferencia. Y además, esto se genera una unilateralidad, y además cuando se pactan intereses, pues se genera una onerosidad, porque cuando usted devuelve el dinero sin intereses, lo que está es restituyendo lo que una vez inicialmente le transfirieron. Entonces,
yo tengo en mi billetera 5.000 pesos. Esa es mi propiedad, está en mi patrimonio, es mi dominio. Yo tengo la titularidad de ese bien en mis manos. Cuando ustedes, alguno de ustedes me dice, présteme, y yo les saco de mi billetera esos 5.000 pesos y se lo entrego a usted, si bien es cierto, se advierte en la figura del préstamo para determinar un reintegro de ese dinero, realmente yo le estoy transfiriendo el dominio a usted de ese bien llamado 5.000 pesos, con el que usted va a poder hacer lo que quiera, regalarlo, canjearlo por otro producto. Si no fuera así, si no hubiese una transferencia efectiva del dominio, usted quedaría con una limitación sobre ese bien y estaría limitado a restituirme ese mismo dinero. Pero es que me dicen, no, Daniel, pero es que yo se lo restituyo en 5.000 pesos. Sí, me restituye un bien similar que vale también 5.000 pesos, pero no me restituye el mismo bien. Por eso es que en el préstamo lo que hay realmente es una transferencia del dominio, para que usted con ese bien haga lo que quiera y cuando me lo reintegre, si se estableció el interés, pues me reintegre ese dinero, me transfiere el dominio de ese bien llamado 5.000 pesos nuevamente a mi patrimonio, más un dinero adicional que estaba en su patrimonio y que genera también una transferencia del dominio. Ahora bien, ya para terminar, que nos queda poquito tiempo. No, pues hagamos una cosa, miremos quién me ayuda con el artículo 2224 y 2230 y con eso terminamos la clase. ¿Quién me ayuda? Rápido, alguno de ustedes. Angie, el primer nombre que me acordé, Angie. Hola, profe, claro que sí. Dale, por favor. 2224. Sí, señor. Dice, préstamo de dinero. Si se ha prestado dinero, solo se debe la suma numérica enunciada en el contrato. Podrá darse una clase de moneda por otra, aún a pesar del mutante, siempre que las dos sumas se ajusten a la relación establecida por la ley entre las dos clases de moneda. Pero el mutante no será obligado a recibir mutuante. Mutuante no será obligado a recibir en plata. No será obligado. No hay zombie, no hay, ¿cómo es que se llaman? Mutantes. Eso, no hay mutantes, no estamos en la clase del profesor X. Continúo. Pero el mutuante no será obligado a recibir en plata, menuda o cobre, sino hasta el límite que las leyes especiales hayan fijado o fijaren. Lo dicho en este artículo se entiende sin perjuicio de convención contraria. Se dan cuenta que habla desde la restitución o del dinero, o sea, si usted presta dinero, recibe dinero. En ninguna parte se habla del interés. Entonces, el artículo 2224 habla de un contrato gratuito. Ahora vámonos con el 2230. Ya, 2230. Dice, estipulación de intereses. Se puede estipular intereses en dinero o cosas fungibles. Exacto. Entonces, si nosotros analizamos el 2224 en armonía con el 2230, pues aquí sería un contrato unilateral, pero de carácter oneroso. ¿Y unilateral por qué? Porque si yo le presto a Angie plata, o más bien le hago el mutuo, un contrato de mutuo para que no se confundan con la palabra préstamo. Si yo le hago el contrato de mutuo a Angie, en donde le pacto intereses, la obligación no es mía. La obligación solamente surge de Angie. ¿Cuál es la obligación de Angie? Trasladarme o restituirme ese bien más los intereses. Porque es que cuando yo le entrego el bien a Angie, desaparece cualquier obligación mía. Bueno, puede subsistir una obligación de recibir el dinero, pero es que yo lo puedo a usted exigirle, entrégueme el dinero. Si usted no lo hace, no lo quiere hacer, pues me tocará adelantarle un proceso judicial, un proceso ejecutivo o cumplimiento contractual. Depende de la forma en que se haya establecido el negocio. Pero aquí ustedes no pueden ver que como yo pacto el mutuo en la entrega del dinero, también existe mi obligación. No.
Yo le transfiero a usted el dominio y desaparece a mí cualquier patrimonio frente a mí, y la obligación solamente surge de Angie de devolverme ese dinero más los intereses. Si solamente se hizo el mutuo sin intereses, pues una vez Angie me devuelva o me restituya ese patrimonio mío, me transfiere ese dominio, ese bien, pues se cumple la obligación. ¿Entendido? Bueno, chicos, fue un placer. Nos vemos el próximo lunes. Por favor, atentos todos a la clase con su código en la mano cuando estén en mi clase. ¿Listo? Entonces, el presente para terminar la clase y nos vemos el día lunes. Ya les subo a Canvas